Bienvenidos al Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa ustedes lo pueden encontrar completo o algunos apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, que además tiene un nuevo logo, y el audio lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al programa. En primer lugar, la corresponsal de Mediaset de España, Dori Toribio. Bienvenida como siempre está. Gracias. Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Y Moni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta casa. Gracias. El primer asunto, Pepe, tiene que ver con una noticia de los últimos minutos, está en toda la prensa de Estados Unidos, porque la Corte Suprema de este país va a considerar, va a revisar las medidas ejecutivas dictadas por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el 20 de noviembre de 2014, por las cuales se les abría la puerta a una regularización a alrededor de 5 millones de personas que no tienen papeles en Estados Unidos. En esencia, personas que habían entrado antes de los 16 años a este país, que han vivido un mínimo de 5, que no tienen antecedentes penales y demás. 26 de los 50 estados de Estados Unidos han impugnado esas medidas por vía ejecutiva adoptadas por la Casa Blanca. El presidente Barack Obama, hay que decirlo, cuando llegó al poder tenía mayorías de su partido, el demócrata, en el Senado y la Cámara, y no impulsó ninguna reforma migratoria. ¿Esto puede cambiar el panorama? Sí, definitivamente yo creo que en dos aspectos, uno legal y uno político. En la parte legal era una decisión ampliamente esperada, porque como bien dijiste, estas medidas del presidente ejecutivas, donde reafirmaba la capacidad que tiene el gobierno federal de definir las leyes migratorias, a diferencia de los estados, quedaban en un limbo con la impugnación que se hizo por parte de Texas y la decisión en febrero del juez Andrew Heinen en el sentido de poner en suspenso estas medidas ejecutivas del presidente. Con la decisión, finalmente, la Corte Suprema va a escuchar el caso, tentativamente sería en el mes de abril, por lo cual esperaríamos una decisión final para el mes de junio, lo cual implicaría de alguna manera pues, que haya algún tipo de impacto en las elecciones presidenciales. Eso me lleva al aspecto político, ¿no? Es una decisión que yo creo que le cae muy bien en términos del calendario al presidente Barack Obama, porque en los últimos días se enfrentaba a una auténtica rebelión interna por parte de los legisladores demócratas, grupos de sindicalistas, de activistas, de migrantes, lo que es básicamente la base del Partido Demócrata por su decisión de llevar a cabo estas muy polémicas redadas de familias centroamericanas. De alguna manera esta decisión, y ya lo vimos en las primeras reacciones apenas hace unos minutos, está nuevamente uniendo a los demócratas en torno a un tema que es fundamental, que es el tema de la migración. Y por el aspecto social, si me permites un minuto más, creo que es sumamente importante. Hace unos días leíamos un estudio bien preocupante del Instituto de Política Migratoria, donde el 80% de todos los niños estadounidenses que tienen padres indocumentados, ¿no?, viven en una situación de precariedad social, cultural, en un verdadero apartheid interno en Estados Unidos, lingüístico, social, ¿no?, que realmente debería ser visto como una crisis. Entonces, ojalá sea un momento, yo siempre tengo mi comentario optimista de reflexión para esos sectores conservadores que están siempre reaccionando a cuando se quieren tomar medidas progresivas en materia migratoria, ¿no?, a considerar que hay un universo real de 5 millones de estadounidenses que son menores de edad, ¿no?, donde perpetuar esta circunstancia de sus padres en una situación de irregularidad migratoria tiene repercusiones serias para ellos y para el futuro de los Estados Unidos. Así que esperemos que la Suprema Corte tome cartas en el asunto y haya una resolución positiva que de alguna manera reafirme la autoridad del Ejecutivo para definir la política migratoria del país. Cambio de asunto, Dori, es titular en toda la prensa mundial la situación económica que se está viviendo de cabo a rabo en este planeta. El Fondo Monetario Internacional, que está a 4 cuadras de aquí, acaba de hacer una nueva previsión del crecimiento o decrecimiento de la economía en los próximos meses y en los próximos años, para el 2016 y para 2017. El Fondo Monetario hace este tipo de previsiones unas 4 veces al año. Bueno, en las últimas horas ha hecho la más reciente, y según el fondo, y esto le pega en el bolsillo a cualquier persona que está viendo este programa, en los próximos meses, ¿qué es lo que va a ocurrir? En el año 2016 y en el 2017 la economía va a crecer un 0,2% menos de lo que se había anticipado hace 3 meses. Este año el crecimiento de la economía mundial será del 3,4% y en el año 2017 del 3,6%. Hay que sumarle a todo esto la caída en los precios del petróleo, que está ya en menos de $30 por barril, y hay quienes dicen que podría llegar a los $20 por barril. Para rematar, la economía china creció el año pasado el 6,9% y es el crecimiento más bajo en 25 años. La economía china es una de las 3 más importantes del mundo.
¿Qué explica todo esto? Y sobre todo el Fondo Monetario dice que Europa tiene que tener mucho cuidado porque con la llegada de todos los refugiados de la guerra en Siria, pues la creación de empleo tiene que ser muchísimo mayor de lo que podría ocurrir. Bueno, para empezar, el foco ya no está tanto en Europa o en Estados Unidos como otras revisiones, sino que pasa a Latinoamérica y sobre todo en Brasil. Es un país que siempre se ha mencionado dentro del bloque de las economías emergentes que están desacelerando, pero personalmente, después de leer el informe esta mañana, creo que es la primera vez que el Fondo Monetario Internacional realmente pone el foco en Brasil, al que prácticamente atribuye toda la revisión a la baja en este informe de hoy. Esta mañana además repasaba en los 5 años que llevo aquí en Washington, creo que me ha tocado cubrir alrededor de 20-21 informes de perspectivas económicas mundiales del Fondo Monetario Internacional y este patrón es ya a la baja. De los 20 informes en los últimos 5 años, 16-17 han sido a la baja o se han quedado en perspectivas iguales. Solamente uno subió en estos últimos 5 años las perspectivas económicas del mundo. Así que esto podría considerarse ya como un patrón negativo de cómo está la economía en el mundo en los últimos años, que no consigue despegar después de la gran crisis económica. Cosas que me llaman la atención sobre este informe. Primero, que el foco está en Brasil y que además no solo desde un punto de vista económico, sino que enlaza con un punto de vista político, dice que no se ha conseguido solucionar o que los escándalos de producción, de corrupción o las secuelas de Petrobras son las que están arrastrando estas perspectivas negativas o esta recesión en Brasil. Después continúa el foco en China, que también es una de las economías preocupantes para el Fondo Monetario Internacional, normal porque es la segunda más grande del mundo, y de alguna manera al resumir todo lo que hemos estado viviendo en los últimos meses, también dibuja un panorama que yo creo que es muy preocupante para todos los países del mundo, porque uno puede ver cómo en el último año se han sucedido las caídas de la bolsa continuas, lo que ha trasladado un nerviosismo de todos los inversores mundiales y que además el gobierno chino no ha reaccionado de una manera contundente, lo que añade quizá más inestabilidad o más incertidumbre al panorama. Y en tercer lugar, lo que menciona también el Fondo Monetario Internacional, además de la caída de los precios del petróleo, que eso quizá nos pueda afectar a todos, el tercer foco que sitúa esta institución es en Estados Unidos, es decir, pasa de Brasil a China, incluso Rusia, dentro de todo el panorama de las economías emergentes, a la primera economía del mundo, a Estados Unidos, y dice que preocupa la dureza de las políticas monetarias con todo el cambio de la política monetaria de la Reserva Federal, que está retirando o ha retirado ya todo el paquete de estímulos y las tasas de interés y cómo esto puede afectar al resto del mundo. ¿Qué es lo que hay en común? Los vínculos políticos. Es decir, la conclusión que extrae el Fondo Monetario Internacional no es solo que le preocupe la economía, sino como todos estos problemas en China, en Brasil y en Estados Unidos están relacionados con decisiones políticas de los respectivos gobiernos, y ahí es donde entra el panorama de incertidumbre o de inestabilidad o de una solución quizá más complicada, porque depende también de la política de cada uno de los países, no solo de un análisis objetivo económico. Moni Jansen ha dicho el Fondo Monetario Internacional que además la economía en América Latina va a crecer solamente este año el 0,3%. Va a caer. Va a caer el 0,3%. En Brasil, justamente, la caída es de un 3,5%. En México, aunque va a haber un crecimiento positivo, en ese caso los economistas hablan de crecimiento negativo algunas veces, pues no va a ser el esperado. En el caso de Colombia, esto tiene muchas implicaciones porque desde hace 3 años el gobierno del presidente Juan Manuel Santos lleva a cabo unas negociaciones de paz en La Habana. Incluso se ha puesto una fecha límite que no se sabe si se va a cumplir para firmar ese acuerdo de terminación del conflicto el próximo 23 de marzo. Las FARC, la guerrilla colombiana, ha dicho que posiblemente no pueda firmar ese día. Y aquí lo que ocurre es que se ha calculado lo que se llama el posconflicto, de dónde va a salir el dinero pues para no solamente reinsertar a los guerrilleros, sino llevar adelante una gran cantidad de programas económicos para que Colombia empiece a vivir en un escenario completamente distinto después de medio siglo. La revista Semana, la más importante en Colombia, trae este lunes pasado una carátula titulada Colombia empobrecida. El dólar se ha devaluado en Colombia a tal punto que la gente que tenía dinero en dólares ha visto cómo su fortuna, poca o mucha, se ha reducido en un 40%, alrededor de un 40%. Ese posconflicto lo que costaría en Colombia para empezar sería 470 millones de dólares. Y en Colombia además la inflación del año pasado fue del 6,7%, la más alta en 7 años. Es verdad que la economía colombiana, en comparación con otras economías, se comporta mucho mejor en América Latina, pero ¿qué puede ocurrir con toda esta crisis económica mundial?
más el problema del petróleo, el 51% de las exportaciones colombianas son de petróleo de cara con la negociación con las FARC. Bueno, en primer lugar, en el tema de Latinoamérica, es una región que es especialmente vulnerable a los dos problemas, las torres gemelas de problemas económicos que hay, que es la desaceleración china y la caída de los precios del petróleo, y ahí no está exento Colombia. Si uno se pone a mirar la región en general, está Brasil y México como los polos de desarrollo. Brasil está pues, con una economía con un decrecimiento del 3,5%, es decir, está cayendo 3,5%, que es la caída más grande desde la Gran Depresión. Y México, que supuestamente ahora es la gran locomotora, solamente va a crecer al 2,6%, es decir, que el 58% de la economía de la región está más o menos en neto, en cero crecimiento, y ahí no tienen cómo jalar a los otros países. Colombia también es supremamente vulnerable a la caída de los precios del petróleo, como es bien evidente. A mí lo que me llama la atención, Juan Carlos, es que en Colombia parece haber dos realidades. Un titular del periódico El Tiempo el 15 de enero cita al presidente del Banco Mundial, que al parecer no se habla con la señora Christine Lagarde, diciendo que Colombia es el punto brillante de la economía latinoamericana. Yo no sé de dónde sacan el punto brillante cuando, pues, a pesar de que Colombia ha sido un país muy ortodoxo en su manejo macroeconómico, tiene una caída de los precios del petróleo que representan más del 50% de las exportaciones, una dependencia enorme en el capital exterior. La proyección del presupuesto que hizo Colombia fue con el petróleo al $60 el barril. Hemos hablado esta semana mucho de que ha bajado de $30 y 2/3 partes de las exportaciones dependen de petróleo y de carbón. Hay un nerviosismo entre los inversionistas internacionales, hay un nerviosismo entre las calificadoras de riesgo. Los vecinos, de quien depende mucho del comercio exterior colombiano, están en crisis todos, casi con la única excepción de Panamá, que ese sí es la estrella brillante, que está creciendo al 6%. Y para sumar, el famoso dividendo de la paz es el costo de la paz, muchísimo más que los dividendos que seguramente se darán en el largo plazo. Hay un dinero que se requiere, que el gobierno está calculando un poco a la baja para hacer reformas en la parte de justicia, para la sustitución de cultivos, para volver a emplear supuestamente esta gente que entra a la vida civil. Eso con un dólar muy barato y con una inflación del 7%, no veo cómo puede ser la estrella dorada de Latinoamérica, Colombia, según como dijo el señor del Banco Mundial. Y hay noticias de México porque las previsiones son que la economía crecerá este año 2016 un 2,6%, en el 2017 un 2,9%, que no está mal, pero el petróleo mexicano, y también está en todos los periódicos del mundo, está viviendo horas muy bajas. El precio que se está pagando por cada barril de petróleo mexicano es de $20,7. Pemex, la empresa petrolera mexicana, dice que incluso vendiéndolo a $10 podría tener alguna rentabilidad, pero ¿esto puede seguir así? Bueno, definitivamente es un panorama complicado para muchos países, como decía Muni. Evidentemente los países que somos, como México, ¿no?, productores de petróleo, tenemos un reto mayor. Por fortuna, como ocurrió el año pasado, se contrató una cobertura petrolera que ubicó el precio del petróleo en más de $70, $72 por barril. En este año existe una cobertura petrolera para $49, de tal manera que de alguna manera el país, al menos por este año, está blindado en los altibajos de los precios petroleros. Y un elemento adicional en beneficio de México es el hecho de que la cantidad de mexicanos que existen en Estados Unidos, 11 millones de mexicanos, están enviando dinero en cantidades récords. ¿Por qué razón? En parte porque el dólar que están enviando a México tiene mayor utilidad allá, ahora que hay este deslizamiento de la moneda. Entonces, los ingresos de México por remesas son casi el doble de los ingresos petroleros. Todos los meses yo escribo mi nota de la factura petrolera mexicana en los Estados Unidos, y obviamente cada vez vas viendo que está el nivel de ingresos en un 50% menos en relación con los 12 meses previos, lo cual es una baja significativa. Y sin embargo, ¿no?, otra vez siendo un poco positivo, seguimos viendo que en México hay una llegada de la inversión extranjera directa, seguimos viendo creación de empleos. Entonces, si bien el panorama internacional es complicado y se hizo más complicado por la normalización de la política monetaria de la Reserva Federal, creo que los inversionistas están notando que hay situaciones diferenciadas en las economías de la región, y de alguna manera eso se está reflejando en la llegada de capitales, en la llegada de inversiones, y de alguna manera en que nuestra economía, en comparación por lo menos con otras de América Latina, no esté en una situación tan precaria. La clave o la diferencia, que es la que notan los inversores, y yo creo que muchas veces es la que marca entre líneas el FMI, es siempre diferencia hasta qué punto el propio gobierno del propio país tiene la culpa de lo que está pasando o puede interferir y solucionar o empeorar
lo que está pasando y qué responde a las dinámicas de la economía mundial, como puede ser todo lo que depende de los precios del petróleo. Es ahí donde siempre el FMI marca una diferencia y yo creo que eso también es algo que tienen en cuenta los inversores, hasta qué punto el propio gobierno puede interferir o está interfiriendo ya o está empeorando las cosas, como podría ser el caso de China, por ejemplo, o de los escándalos de corrupción en Brasil, y hasta qué punto son países que es el contexto exterior el que marca la crisis y uno no puede hacer realmente tanto con eso, ¿no? Y entre tanto en estos días empieza el Foro Económico de Davos, un pueblo pequeño en Suiza en donde se dan cita desde hace ya varios años no solamente presidentes de gobiernos, jefes de Estado, sino también periodistas, economistas brillantes, autores, figuras de la música, incluso del entretenimiento como Bono, el cantante de YouTube. Y en esta ocasión el título del foro es el poder transformador de la tecnología, y lo que se pretende es dar algunas recetas de cómo podría lograrse una mayor igualdad entre mujeres y hombres en el mundo, en el sentido de que, por ejemplo, hay 200 millones de hombres más que de mujeres que tienen acceso a Internet. Esa es la idea. Sin embargo, el diario The Guardian, el periódico londinense, dice que el año pasado el 83% de los asistentes, de los participantes en el foro de Davos eran hombres. Hubo algunas quejas y parece que el foro decidió mejorar el porcentaje y ahora es no el 83%, sino el 82%. Es un poco vergonzoso eso. Gran avance, Juan Carlos. Una cantidad de hombres blancos millonarios en hoteles de 5 estrellas solucionando los problemas del mundo. Realmente así ha sido a través de la historia. Uno esperaría que cambiara un poco y hubiera mayor diversidad. Así como piden más diversidad entre los candidatos a los premios Oscar, yo creo que sí debería haber algún tipo de conciencia de que ese foro realmente necesita un poco más de color y más de género. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, hay más noticias de México como consecuencia de la captura nuevamente por parte de las autoridades de Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante, que además fue arrestado y a las pocas horas se conoció de la entrevista que le había hecho el pasado 2 de octubre el actor de Hollywood, Sean Penn, acompañado de la actriz de telenovelas mexicana Kate del Castillo. Ahora resulta que se han conocido más detalles de los diálogos que habían tenido por mensajes de texto Kate del Castillo con uno de los abogados del Chapo Guzmán, Andrés Granados, porque hace un tiempo, esto fue en abril del año 2015, el abogado del Chapo estuvo en contacto con ella y en algún momento dado le sugirió que el Chapo podía apoyarla en un negocio que tenía Kate del Castillo, que era el lanzamiento de una marca de tequila. Creo que incluso la marca era Honor del Castillo. Bueno, en un momento dado, por mensaje de texto, Kate del Castillo le dice al abogado Granados, sería divino que el Chapo pues apoyara esta empresa. Lo cierto del caso es que la Procuradora General de la República, algo así como la Fiscal de México, Arely Gómez, ha citado a declarar a Kate del Castillo porque dice que tienen indicios de que puede haber cometido el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Hay caso para una investigación de estas? ¿Puede haber algún tipo de persecución contra Kate del Castillo? ¿Cómo interpretan los mexicanos lo que está ocurriendo? Bueno, definitivamente la participación en todo este embrollo de Kate del Castillo ha acaparado la atención de los medios mexicanos desde que se publicó esta entrevista por parte de Sean Penn en Rolling Stones, porque evidentemente, según nos enteramos por la pluma del propio Penn, ella fue de alguna manera un enlace instrumental para que se pudiera dar este contacto. Y ahora conocemos a través de estos textos, bueno, que si es que son verídicos, que hay una relación epistolar amplia, ¿no?, entre estas dos personas que se describen como amigos. Hay mucha empatía, eso se desprende mucho de los correos. Y bueno, evidentemente esto ha pasado a un nivel distinto, ¿no?, que es la posibilidad de que esa relación que era epistolar se haya convertido en una relación quizá económica, ¿no?, obviamente, lo cual estaría penado por la ley. Por lo que sabemos hasta el momento, toda la parte de la realización de la entrevista, aunque estaban siendo seguidos por los servicios de inteligencia, hemos visto fotos de cuando llegaron, de cuando se estaban trasladando, etcétera. Eso no es motivo de la investigación como tal, pero la posibilidad, según lo indicó la justicia mexicana, es de que hay indicios de que probablemente pudo haberse utilizado este dinero de procedencia ilícita del cartel de Sinaloa justamente para las operaciones mercantiles o de negocios del tequila que promueve la señora del Castillo. Evidentemente esto implicará que la señora tenga que testificar sobre el caso. De hecho, ya fue notificada por la autoridad mexicana. Ella cuenta con la nacionalidad doble, mexicana y estadounidense, y es residente en la ciudad de Los Ángeles, de tal manera que la venida sería, en este caso, que ella compareciera
ante el Consulado de México en Los Ángeles para rendir testimonio ante la justicia mexicana. No es la primera vez que esto ocurre, varias personas que residían en los Estados Unidos han sido llamadas a testificar ante los consulados y evidentemente a partir de lo que se desprenda de esa investigación se harán las conclusiones necesarias para el eventual seguimiento de ese proceso. Dori Toribio. A mí me llaman la atención varias cosas en este caso. Primero, que toda la atención o la línea de investigación, según la fiscal de México, esté centrada en la actriz, cuando parece que hay tantas otras cosas que se podrían estar investigando, desde los propios delitos de encubrimiento de información del actor Sean Penn, o si es verdad que estaría implicado en una producción de una gran película del director Oliver Stone. Si al fin y al cabo estaban en contacto, aunque fuera indirecto, y sabían del paradero de El Chapo, eso no supondría también un delito de encubrimiento. ¿Y por qué no hay una línea de investigación en este sentido cuando la fiscal de México dice que no la hay? Tampoco hay ninguna otra línea de investigación, dice, relacionada con la película. Toda la información que salió a la luz, que se había conseguido capturar al Chapo porque por su ego estaba intentando negociar una película y así se había dado con él, dice la fiscal de México que no, que el rastro que se está siguiendo precisamente es el del dinero del tequila y cómo se invirtió ahí, o si ahí podría haber algún tipo de delito. Y en tercer lugar, me llama la atención también que se centre la atención en la actriz y no en otras cosas que para mí personalmente, no siendo mexicana y siguiendo este tema por el boom de los medios, no se esté abriendo una investigación primero cómo consiguió escaparse el Chapo de la cárcel, por ejemplo, hasta qué punto están las autoridades implicadas, quién le ayudó y cómo desentrañar la red de apoyo oficial o desde las propias autoridades de México que ayudaron o que pueden volver a ayudar en su momento a una nueva fuga del Chapo. Bonillas. Estoy de acuerdo con Dori. Yo creo que al gobierno de México le convino en su momento que la atención se centrara sobre Sean Penn, y a Sean Penn hoy en día le conviene que toda la atención se centre sobre Kate del Castillo. La pregunta es dónde va a parar esta sumatoria de distracciones al hecho de que el Chapo se escapó, lo volvieron a capturar, está en un proceso de extradición. Y en este momento lo que tenemos sobre la mesa y para conversar son los mensajes de texto entre Kate del Castillo y el Chapo, que son mucho mejores que la entrevista de Sean Penn en Rolling Stone, pero realmente parecería más conveniente volver a centrar la atención sobre el asunto del narcotráfico en México, en el resto de la región y en cómo realmente se puede buscar una solución a este tema. Desde el punto legal, evidentemente, yo creo que una cosa no excluye a la otra, ¿no? Sabemos por la entrevista que dio la procuradora que se buscó obviamente interrogar al Chapo y que él básicamente optó por su derecho de no hablar del tema. Evidentemente hay toda una serie de procesos legales y que tienen que ver también con la extradición desde los Estados Unidos. Hay 2 órdenes de extradición del Chapo para los Estados Unidos, hay 6 encauzamientos federales de los Estados Unidos y parte de la energía de su equipo legal es justamente evitar que esa extradición se materialice. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Dori Toribio, por haber estado acá. De José López Zamorano, Muni Jensen, a ustedes los espero mañana en este programa.